En el Tanaj, el adulterio no es un pecado sexual genérico, ni tampoco es un comodín moral para poder condenar cualquier conducta sexual que a una cultura posterior o a un líder religioso o a una ideología o religión posterior le incomode. Es una categoría legal nítida, con un perímetro conceptual que cuando se lee con honestidad y verdad textual, nos revela algo mucho más profundo que una simple prohibición de placer. El adulterio es el atentado mismo contra una arquitectura de la fidelidad que sostiene 3 columnas del orden social torático. La primera columna es el matrimonio como alianza reconocible. La segunda columna es el linaje como continuidad identificable. Y la tercera columna es la herencia como estabilidad de la propiedad y la pertenencia dentro del pueblo de Israel. Por eso en los Aseret Hadibrot, que ya estudiamos y entendimos que se llaman los 10 enunciados o las 10 declaraciones, la prohibición aparece en forma breve y tajante. Lo tinaf, no adulterarás. Esto en 2 Sfarim de la Torá. Primero en Shemot capítulo 20 verso 13 y luego en el Sefer Devarim capítulo 5 verso 17. Esa concisión no nos indica vaguedad, sino la gravedad del asunto. En la lógica del Tanaj hay frases que se vuelven cimiento, y el adulterio aquí es un cimiento porque quiebra el pacto íntimo que en una nación que se fundamenta en genealogías, en tribus, en casas paternas y la distribución de la tierra, no puede tratarse esto como un asunto meramente privado, como se hace en otras ideologías, en otras religiones, en otras culturas y en otras civilizaciones. El Tanaj no piensa de forma privada y pública de formas separadas, como lo hace nuestra modernidad en nuestros países donde nos desarrollamos. El Tanaj piensa en términos de brit, de pacto, de bait, de casa y linaje, de Shem, de nombre y reputación, de Zerá, de descendencia y semilla, y de Nahalá, que se traduce como herencia y porción. El adulterio, en este mundo textual verdadero, no es solo traición interpersonal, no es solamente traicionar a la pareja, el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Es una falsificación de la continuidad. Y en un texto que está construyendo una identidad nacional, porque se lo está dictaminando a Israel, lo está fundando a través de las genealogías, cuando dice, estas son las genealogías de Israel, etcétera, etcétera, la falsificación de la continuidad es literalmente, queridos alumnos, un ataque al tejido mismo de la nación de Israel. Por eso, cuando el Tanaj legisla el adulterio fuera de la fórmula breve del Decálogo, lo hace en un registro penal que no deja dudas de que la categoría es específica y delimitada. En el Sefer Vayikra, capítulo 20, verso 10, se formula con claridad. El caso es un hombre que comete adulterio con la mujer de otro hombre. Y ahí se prescribe una sanción severa para ambos, el hombre y la mujer que cometen adulterio. En el Sefer Devarim, capítulo 22, verso 22, nuestra bendita Torá vuelve a describir el caso con una precisión que es al mismo tiempo jurídica y moral. Si un hombre es hallado acostado con la mujer de otro hombre, etcétera, etcétera, allí la sanción aparece como un acto de extirpar el mal y se le conoce como la bier hará, eliminar el mal del seno del pueblo. El detalle decisivo aquí, que desmonta la catequesis popular de la fornicación es igual a todo sexo fuera del matrimonio, es que el Tanaj sí define el adulterio por la condición de la mujer en relación a un vínculo ya reconocido, es decir,
la mujer de otro hombre. Eso significa que el núcleo legal que el Tanaj está protegiendo no es cualquier actividad sexual en lo abstracto, cualquier actividad sexual que yo quiera imponer como prohibitiva. No es así. El Tanaj sí define en específico una actividad en específico. ¿Y qué está diciendo el Tanaj? La inviolabilidad de una alianza que genera una casa, un hogar, y por hogar o por esa casa se está generando linaje y por lo tanto hay herencia. El adulterio no es en el peshat, en el sentido llano y contextual, una palabra para prohibir el sexo fuera del matrimonio, como un eslogan religioso moderno. Es una palabra para la violación, rompimiento, quebrantamiento de un vínculo matrimonial. Y en los pasajes de Devarim, también del vínculo del compromiso formal prematrimonial. Aquí se le conoce con el término meorazá, que significa desposada o comprometida. De tal manera podemos darnos cuenta que el Tanaj trata esto con un peso equivalente en ciertos escenarios a como si la persona ya comprometida estuviera casada. Esto lo digo por el Sefer Devarim, capítulo 22, de los versos 23 al 24. Esa precisión nos explica por qué el Tanaj puede ser durísimo, fuertísimo con el adulterio y a la vez tratar otros casos sexuales en marcos distintos, con vocabulario también distinto y con soluciones legales diferentes. Quien no respeta esa distinción textual convierte al Tanaj en su propio altavoz cultural. Quien sí lo respeta con honestidad y verdad, descubrirá que el Tanaj está legislando un punto neurálgico de la estabilidad social de Israel. La certeza del hogar, la certeza de la descendencia, muy importante, y la certeza de la porción hereditaria. Cuando decimos que el adulterio protege el matrimonio, no debemos imaginar matrimonio como un ideal romántico moderno, sino como una institución jurídica social legislada por la cual un hogar se vuelve una unidad reconocible. En el Tanaj, la unión conyugal crea un espacio de lealtad que estructura responsabilidades, estructura honra, protección y también continuidad. El adulterio ataca esa unidad primordial desde adentro. ¿Por qué? Porque introduce un tercero en el lugar donde la Torá exige emuná. Y aquí, en el matrimonio, la emuná funciona como fidelidad y constancia dentro de la relación de las personas involucradas. Emuná no es un sentimiento pasajero. Emuná es el cimiento del bitajón público, la confianza pública. Por eso el Tanaj, cuando quiere describir la traición más repulsiva hacia Hashem, que es la idolatría, que es decir, que hay un salvador, un intermediario, toma el lenguaje conyugal y habla de adulterio de forma metafórica. No porque esté sexualizando la religión, sino porque la traición del pacto con Hashem es igual o peor en su estructura moral a la traición de una alianza íntima. Pero aquí hay que mantener la frontera de lo que venimos enseñando a lo largo de nuestro curso. La metáfora no es ley. El dato que nos interesa es que el Tanaj escoge el adulterio y la infidelidad como símbolo máximo de la ruptura del pacto a través de una infidelidad, precisamente porque a nivel legal es una herida en la alianza que define un hogar equilibrado y estable. La prohibición protege, por lo tanto, la integridad del vínculo, y al proteger el vínculo protege la posibilidad misma de una comunidad donde las promesas sí tienen peso. Sin esta protección,
el hogar se volvería completamente inestable, la confianza se disolvería y la nación entera se fragmentaría en sospechas y rivalidades, como vemos en las sociedades actuales de los países que hemos visitado o donde hemos vivido. El Tanaj entiende algo que la moralización superficial ya olvidó. La sexualidad no es solo el cuerpo, queridos alumnos. La sexualidad es pacto también, y el pacto crea mundos estables. La segunda columna que la prohibición del adulterio protege es el linaje, conocido esto en hebreo como zerá. Se traduce como descendencia y semilla. En una sociedad donde la identidad tribal y familiar no es un detalle sentimental, sino la matriz de la pertenencia y la obligación, el linaje no puede quedar en la niebla. El Tanaj está lleno de genealogías precisamente porque en su lógica saber de quién es tal persona, tal hijo y a qué casa pertenece alguien no es curiosidad, sino una estructura formal. Y el adulterio amenaza esa estructura de modo crítico y directo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque introduce la posibilidad de atribuir un hijo a un padre que no lo engendró. Y esa atribución falsa no es solo drama privado. Altera pertenencias, altera derechos y responsabilidades. Por eso el Tanaj trata con tanta severidad los casos que implican la mujer de otro hombre, porque allí se juega la identidad del hogar. Incluso cuando el Tanaj no está hablando explícitamente de herencia en el mismo pasuk del adulterio, la red de implicaciones está en el aire textual: la casa paterna, la tribu, la porción en la tierra y la continuidad del nombre familiar. El adulterio en ese sentido es una especie de cáncer convertido en falsificación documental de la historia familiar. ¿Por qué? Porque cambia el registro del linaje sin ninguna tinta. Lo está cambiando con cuerpo, con sangre. Y el Tanaj, que ama la verdad en el registro, no puede tolerar esa falsificación como si fuera solamente placer. ¿Se imaginan el problema de esto llevado a un caso práctico particular? Que hubiera adulterio en la familia de un levita o un cohen y su mujer tuviera un hijo a causa del adulterio con un hombre de otra tribu que no fuera su esposo, de la casa de Aarón. Tendría un hijo no solo fuera del matrimonio basado en mentiras, sino que ese producto afectaría lo sagrado al no pertenecer a la genealogía de Aarón. Si se desarrollara como Cohen dentro de la estructura de obligaciones de dicha casa, sería un caos. Por lo tanto, no solo hablamos de afectaciones familiares, de linaje, de herencia y sangre, sino de afectaciones espirituales graves y daño incluso a las actividades que se realizaban en esos días en el templo. La tercera columna que protege la prohibición del adulterio es la herencia, conocida en hebreo como nahalá y también traducida como porción. La Torá legisla herencias, porciones tribales, límites de propiedad y también la continuidad de las casas. Y aunque no se conecte cada vez con la palabra adulterio, el orden legal presupone que la pertenencia familiar es rastreable. Si el linaje se corrompe en algún punto, la herencia también se corrompe. Si la herencia se corrompe, la justicia social se corrompe. Porque entonces las porciones cambian de manos sin ninguna legitimidad. Las tribus pierden coherencia, las familias pierden su lugar y entonces el pueblo pierde estabilidad y equilibrio. En un mundo donde la tierra es parte del pacto, la tierra que Hashem te da a Israel, la herencia no es propiedad individualista pura, es una porción dentro de una historia colectiva. El adulterio amenaza a esa historia colectiva. Por eso, cuando el Tanaj castiga el adulterio con severidad,
no se trata únicamente de una moral sexual estricta. Se trata de proteger el orden social y la justicia distributiva que depende de las pertenencias claras. En términos modernos, queridos alumnos, podríamos decir que el adulterio atenta contra el registro civil y también contra la confianza institucional del hogar. Pero el Tanaj lo diría de modo aún más profundo. Atenta contra el Shem, contra el nombre y contra la emuná, la fidelidad que hacen posible que un pueblo que se está fundando sea pueblo y no simplemente individuos organizados. Este marco legal se ilumina de manera brutal cuando el Tanaj nos narra el episodio de David y Bathsheba en Shemuel Beit, capítulo 11 y capítulo 12. Allí el texto no presenta el adulterio como un error íntimo que se queda solamente en la cama. Lo muestra como una grieta moral que se convierte en un crimen de poder, un crimen de manipulación y un crimen como tal de derramamiento de sangre, culminando en la muerte de Uriah y en una cadena también de consecuencias para la casa real. El punto del Peshat aquí es devastador. El adulterio, cuando entra en una estructura de autoridad, contamina la justicia. La historia nos revela la anatomía espiritual social del adulterio. Primero, viola el vínculo, luego falsifica, luego miente y entonces se transforma en destrucción. No porque todo adulterio inevitablemente termine en un asesinato. No siempre termina así, sino porque el Tanaj quiere que el lector vea la lógica interna de la tradición. Una vez que se rompe el pacto íntimo, el corazón se acostumbra a siempre torcer el derecho para proteger su deseo. Y ese torcimiento en un rey se vuelve tragedia nacional. El profeta Natán confronta a David Hamelech con una parábola de injusticia de propiedad y abuso del débil en Shemuel Beit, capítulo 12, del verso 1 al 7. Como si el Tanaj estuviera diciendo: mira, el adulterio no es solo sexualidad, también es robo del hogar, abuso de la fuerza y desprecio de la justicia. La narración nos confirma en carne y sangre aquello que la ley presupone ya. El adulterio es un crimen contra la fidelidad y contra el orden establecido por Hashem. Todo esto, además, explica por qué la palabra moderna de fornicación, usada como un cajón donde se mete toda la sexualidad, no debe confundirse con la categoría legal torática de adulterio como tal. El adulterio en el Tanaj es una categoría definida por el vínculo de la mujer con otro. En cambio, el Tanaj posee también otros vocabularios, otros conceptos para otros fenómenos. Por ejemplo, zaná, que es infidelidad o prostitución. Aparece en contextos variados, a veces sexuales, a veces metafóricos. Ervá significa desnudez o relación prohibida. Esto es una estructura del mapa de las relaciones prohibidas situadas en el Sefer Vaikra, capítulo 18. También tenemos el término Kedeishá, que es una figura asociada a prácticas sexuales cultuales idolátricas y aparece ligada a prácticas completamente ajenas a lo que se practicaba en Israel, a prácticas religiosas de otras naciones y así sucesivamente con otros conceptos que también trabaja. Es decir, el Tanaj no es pobre en lenguaje, no queremos minimizarlo. El Tanaj siempre es preciso. Por eso el primer deber de ustedes como alumnos que quieren manejarse en un camino honesto y verdadero, en este módulo, quiero que dejen que la precisión del Tanaj los gobierne. Si el pasuk dice lo tinaf, no lo traduzcan mentalmente como todo lo que mi cultura llama inmoral o todo lo que a mí no me parece o no me gusta lo voy a meter en ese pasuk. No,
Tradúzcanlo como lo que el Tanaj está protegiendo a través de la prohibición del adulterio. Está protegiendo el matrimonio, el linaje, la herencia, el nombre y la confianza. Y solo entonces, si quieren hablar de otros casos, entonces busquen los pasukim, los versículos donde esos casos se traten, pero con su vocabulario propio específico para cada caso. La moralización popular que usa la palabra fornicación como martillo y lo ha usado a lo largo de los siglos, suele ser en el fondo una simple huida del trabajo textual. En vez de estudiar las categorías correctas, aplastan todo con una simple palabra que está sacada de contexto. El Tanaj no se escribió para aplastar, se escribió para distinguir. Y si este tema debe cerrar con una imagen que quede grabada en sus mentes, quiero que sea la siguiente. Imaginen que su hogar en el Tanaj es un pequeño santuario de fidelidad donde se custodia algo que el mundo no puede fabricar. ¿Y qué es esto que el mundo no puede fabricar? Confianza, queridos alumnos. El adulterio entra como un fuego extraño y no solo quema una relación, sino que quema la certeza del linaje, quema la justicia de la herencia, quema el nombre y también la memoria. Por eso nuestra bendita Torá lo sitúa como una prohibición fundamental, porque un pueblo sin hogares confiables, ¿en qué se va a convertir, queridos alumnos? Se convierte en una multitud sin historia, sin memoria. Cuando entiendan esto, el no adulterarás va a dejar de ser una consigna moralista y se va a convertir en una defensa de lo humano, defensa del pacto íntimo, defensa de la verdad en la descendencia, defensa en la justicia en las porciones, defensa de un mundo donde las promesas no son humo. Y en ese instante va a ocurrir algo que el Tanaj provoca cuando se lee con Peshat. Ya no van a preguntar, ¿qué se me está prohibiendo? Como quien busca límites arbitrarios. Van a preguntar entonces, ¿qué mundo están tratando de salvar? Y el Tanaj va a responderles, sin gritarlo, pero con una claridad que va a doler. Están salvando el mundo donde la fidelidad todavía existe, donde el nombre todavía significa algo profundo y donde el hogar no es un accidente biológico, sino una alianza que sostiene la nación entera como si fuera un único corazón.